En debate realizado en la plenaria de la Cámara, representantes de oposición cuestionaron a la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, al director de la DIAN Lisandro Junco y a la ministra de Transporte Ángela Orozco por su aparición en los Pandora Papers, una filtración publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Medios Asociados que revela secretos financieros de funcionarios públicos, expresidentes, deportistas, artistas y empresarios en jurisdicciones con beneficios fiscales, algunas de ellas consideradas paraísos fiscales. ¿Y qué colombianos aparecen en esta investigación que involucra a 117 países, más de 100 países? Según los Pandora Papers, estamos hablando de 588 colombianos, pero estamos hablando, y esto es lo más grave, de expresidentes como César Gaviria, como Andrés Pastrana. Estamos hablando de la vicepresidenta de nuestro país, Marta Lucía Ramírez, de la ministra de Transporte, que está aquí, de altos funcionarios del Estado, de congresistas y de excongresistas, de ministros y exministros. ¿Y por qué es absolutamente grave que aparezcan en estas investigaciones? En primero, porque pone en evidencia las redes de poderosos que le hacen conejo al país. Son redes de poderosos que nos gobiernan, que nos han gobernado y que le han hecho y le hacen conejo al país. Porque le quita cualquier legitimidad a las instituciones y a la democracia. Y nos dicen antidemocráticos cuando los antidemocráticos son ustedes. Si no, no estarían evadiendo los impuestos, si no estarían pagando sagradamente como paga cualquier trabajador colombiano. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Es la constante opinión de los colombianos tras la salida a la luz pública de otro caso masivo, tanto a nivel nacional como internacional, de evasión y de elusión de impuestos. Y en ese orden de ideas, muchos de los ciudadanos piensan que hacer este tipo de debate no tiene razón de ser. Yo les voy a explicar cuál es la razón de ser de este debate. Cada vez que se le permite a un rico, a un poderoso, en un país como Colombia, eludir o evadir impuestos, hay menos dinero para educación, hay menos dinero para salud y hay menos dinero para obras de infraestructura. Y si yo tuviera, aunque no lo hago, creo que sí es importante hacerlo en este debate. Yo sí creo que acá hay que empezar este debate nombrando las cosas como son y utilizando el epíteto que es. Y el epíteto que yo le pondría a todos y cada uno de los funcionarios del gobierno uribista citado a este debate es que ustedes son unos falsos patriotas. Falsos patriotas. A la hora de sonar el himno nacional y para tomarse la foto con Álvaro Uribe Vélez, se ponen la mano en el corazón, dicen, oh, cómo quiero a mi patria, oh, cómo quiero a Colombia. A la hora de pagar impuestos ya no es la mano en el corazón, sino el codo en la oscuridad, y utilizan los mecanismos internacionales para no pagar. Varias precisiones. Lo primero, este es un debate que se está haciendo a nivel internacional. A nivel internacional, a pesar de todos los escándalos de evasión que han habido, a pesar de los Panama Papers, se sabe que más o menos el 10% del Producto Bruto a nivel internacional está en paraísos fiscales. Y lo primero que quiero decir a los colombianos es que no hay que, ahuyentarse, amedrentarse por lo que puede uno llegar a ser lo complejo del debate. El debate es mucho más simple de lo que uno se imagina. Primera regla. Todos y cada uno de los que están acá y han sido citados van a utilizar la máxima del gobernante que engaña a su pueblo. Confunde y reinarás. Confunde y reinarás. Y esos son también los paraísos fiscales y eso es la evasión de impuestos. Confunde y reinarás. ¿Cómo funciona esto? Los ultrarricos, los criminales, narcotraficantes, corruptos,
Y los poderosos, que a mi modo de ver muchos son criminales, aunque todavía no tengan su sanción penal, utilizan un mecanismo a nivel internacional que son los paraísos fiscales. ¿Qué define un paraíso fiscal? Colombianas y colombianos, ¿qué define un paraíso fiscal? Yo lo pondría en 3 características. Primer característica de un paraíso fiscal: se paga menos impuestos en el paraíso fiscal de lo que se paga en el lugar de residencia del beneficiario. Ya iremos al concepto de beneficiario. Segunda característica: facilidad para constituir empresas fantasmas. Empresas que aparecen en el papel, pero que no tienen verdaderamente una actividad económica en el lugar donde son constituidas. Tercera característica del paraíso fiscal: la opacidad, lo oscuro. Ahí volvemos al dicho: confunde y reinarás. Eso es un paraíso fiscal. Y a nivel internacional llevamos mucho tiempo con el debate: qué es, qué no es un paraíso fiscal. Después del escándalo de Panama Papers, Panamá tuvo que empezar a establecer unos mecanismos para disminuir la opacidad que había. Incluso Suiza, que en su momento se consideraba un paraíso fiscal, ha también disminuido los mecanismos para ocultar la identidad del beneficiario final. Pero hay muchos paraísos fiscales en el mundo, declarados y no declarados. Primera cosa que le digo al director de la DIAN, Junco: por nada del mundo le vamos a creer el cuento que Delaware no es un paraíso fiscal. Delaware es un paraíso fiscal, no declarado, pero es un paraíso fiscal. ¿Y por qué es un paraíso fiscal? Porque precisamente cumple con las 3 características que acabamos de citar: baja tasa impositiva, facilidad para crear la empresa, opacidad al momento de develar información. Entonces, los beneficiarios de estos sistemas de paraísos fiscales tienen 2 perfiles. Primer perfil: ultra ricos, que les duele el codo al momento de tributar en su país. Segundo perfil, como lo decíamos, ampones, narcotraficantes y políticos corruptos, que acuden a esos mecanismos para que no se detecten los chanchullos que se hacen. Y entonces uno plantea el primer debate, el debate ético. ¿Y qué es lo primero que va a decir acá Marta Lucía, la ministra de Transporte y el actual director de la DIAN? No, es que lo que yo hice no es ilegal. No es ilegal, es lo que van a decir ustedes. Es obvio que no es ilegal. ¿Saben por qué no es ilegal? Porque luchar contra ese problema a nivel tanto nacional como internacional está en cabeza precisamente de quienes se evaden impuestos. Entonces, la primera conclusión: obviamente, colombianos, de este Congreso hoy en día, pues no va a salir la solución a ese problema, y de este gobierno obviamente no va a salir la solución a ese problema. Es importante que ustedes conozcan lo que está pasando precisamente para que se solucione el problema hacia futuro. Esos 2 perfiles, ultra ricos, tacaños con su país, y corruptos, guampones, utilizan el siguiente mecanismo: van al paraíso fiscal, y eso tiene, digamos, como 3 componentes muy fáciles de entender. Primer componente: el beneficiario, el que no quiere pagar, el que quiere pagar menos impuestos, no quiere pagar, y el ampón que quiere ocultar el chanchullo que cometió. Ese es el beneficiario. Segundo ingrediente, y escucho las risas, debe ser porque les recordó algo que ellos mismos han hecho por ahí, por el lado de los funcionarios citados. Ja, 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 ja. A mí también me da mucha risa lo que pasa. El problema es que con la risa que les da y el descaro, pues la gente que necesita los impuestos los impuestos que deberían pagar, pues no los reciben. Segundo, crean una empresa fantasma que muchas veces recurre a un mecanismo legal que son las fiducias o trustees. Tercero, para no complicarlo, lo que se llama el intermediario o
la firma asesora de abogados que configura el entramado. Esos son los tres componentes. Entonces hay una cosa acá inequívoca. 3 funcionarios de gobierno, políticos de este país, ultra ricos de este país, recurrieron a esas firmas de abogados para constituir empresas fantasmas fuera de Colombia, en países donde hay una menor tasa impositiva. Y entro en detalle, señor Junco. La creación de la sociedad Cybersecurity, de la que hemos estado hablando en el 2016, la crea a través de la firma Apex Resident, que es el corazón de este debate. Usted dice que la estructuró porque quería estudiar en el exterior. No lo podemos asegurar, no lo podemos desmentir. El caso es que usted nunca se fue al exterior a estudiar. Después se fue para la alcaldía de Enrique Peñalosa, amigo íntimo suyo. Y de su hermano, se ha dicho de paso. La declaración ante la DIAN presenta usted en redes sociales, en la declaración anual de activos en el exterior, dice que usted hizo pública su participación en Cyber Security System. Y lo que hemos conocido en la denuncia de los periodistas presentada por Paola Herrera de la W es que en la declaración de esos activos no está dicha empresa, sino aparecen otras 3. Un hotel por allá en Estados Unidos, derechos fiduciarios en un hotel de Estados Unidos, acciones en la sociedad Junco LLC y por allá tercero una cuenta bancaria. No aparece lo que usted había dicho que había mostrado. Es decir, Cyber Security System no aparece en su declaración de renta. Díganme si eso no es sospechoso. Usted nos va a explicar aquí a ver qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó, se le borró. Después, ¿qué pasó? Una explicación que usted da, se va a parar acá a decirla porque ya lo hemos escuchado, trasladó la cuenta a Florida. Ese fue su argumento. Después de 2016, de haber constituido Cyber Security, decide trasladar a través de la firma Apex Resident, que ya voy a mencionar porque es muy importante en esta historia, en este entramado, decide trasladar su empresa a Florida y presenta un documento en redes y en medios que es que ante una notaría de ese traslado. Pero ese documento que soporta usted, doctor Junco, no es un registro público validado que soporte realmente el traslado. Y usted reconoce ante los periodistas de Pandora Papers que no tenía ese documento. Lo reconoce. O nos lo muestra acá, ya que lo veo haciendo caras, ¿dónde está ese documento y la validez del documento? Tercero, o ya voy en el cuarto. El señor Junco dice que ese traslado lo tiene un señor llamado Alex Halavasek. Seguro no es un apellido gringo, de la empresa Apex Resident, que es la firma encargada de la constitución y el traslado de la empresa de él, Cyber Security, de Delaware a Florida. Dice que ese documento lo tiene el señor Alex Halavasek. El Espectador habló con el señor Alex Halavasek y él negó las palabras de Junco. Yo no tengo nada, dice el señor Alex Halavasek. ¿Es su palabra contra la de él? Diría usted. Usted dice que lo conoce, él dice que él no tiene conocimiento de lo que usted está hablando. Y usted se lo inventó. Dice usted, señor Junco, que usted llegó al señor Alex Halavasek por recomendación de Patricia Brown, directora del posgrado de tributación de la University of Miami School. El Espectador llama en su trabajo periodístico juicioso a la señora Patricia Brown, que usted la nombra, y ella dice, yo no tengo nada que ver con el señor Halavasek, no tengo nada que ver con esa empresa Apex Corporate, que es la que se encarga de hacer todas estas triquiñuelas en los paraísos fiscales. Es decir, lo que está hablando el señor Junco se lo inventó. La palabra de ellos dos contra la palabra suya, diría usted. Aquí ya hay un relato novelesco de unas inconsistencias
de lo que usted construyó en su historia, en su narrativa, para presentarse ante la opinión pública, mostrar que usted no estaba haciendo nada indebido. Inconsistencias serias de personas en las cuales usted dice hasta han entablado contactos y ellas se niegan a corroborar lo que usted afirmó. Para mí esto es completamente sospechoso. Miraremos los entes correspondientes de la justicia y demás que tanto encuentran ahí. No es mi papel servirme aquí de juez penal o de instancia administrativa. Y termino con esta perlita. Resulta que hay unas facturas que usted tiene con una empresa llamada SFM Corporate Service. Anótelo ahí, yo sé que lo tiene presente. Una empresa cuestionada a nivel internacional porque ella ha servido a personas condenadas a nivel internacional, políticos, entre otros traficantes de armas italianos. Ha prestado sus servicios a traficantes de armas italianos, ayudándoles a lavar su dinero. Díganos, señor Junco, ¿usted qué está haciendo con este tipo de empresas? Director de la DIAN. 4 facturas que usted niega. Usted niega la relación de esa firma. Pero las facturas están y las arrojó, las publicó Pandora Papers, el estudio de Pandora Papers. 4 facturas, colombianos y colombianas, que tienen que ver con pagos a directores, accionistas nominales y factura por manejo de la sociedad, por el registro y cumplimiento de reglas fiscales. Bueno, 4 facturas firmadas entre usted y dicha empresa oscura, experta en lavar dinero a nivel internacional. El valor en esas facturas es de $2,000 anuales por sus servicios. Y usted dice que su empresa tiene $10,000 guardadas en el banco. Qué curioso. Una empresa de $10,000 y está pagando $2,000 por servicio anual. No sé qué negocio hay ahí, lucrativo. Acá hay una serie de inconsistencias en su relato, señor Junco, no nos convence, no convencen a los colombianos. Y yo sé que usted se va a parar acá a decir y nos va a contar de nuevo la historia. Y va a decir que no hay nada ilegal, que no es ilegal haber montado esas empresas en Delaware, que no es ilegal. Es que aquí no estamos hablando de la legalidad, insisto, esto no es un tribunal judicial, es un tribunal político y ético como debe ser la discusión. Y respecto a Delaware, que yo no quiero dejar pasar por alto eso, el secretismo bancario en Estados Unidos está siendo seriamente cuestionado. Y yo creería que una persona como usted, director de la DIAN, debería de estar del lado de aquellos que deberían cuestionar el secretismo bancario. Porque el secretismo bancario no le sirve a los países, no le sirve a las naciones, no le sirve a los estados. ¿A quién favorece el secretismo bancario, colegas? ¿A quién? A personas que no quieren mostrar la procedencia de sus recursos y el destino de sus recursos. Blanco es gallina lo pone. Le pregunto, doctor de la DIAN, ¿usted está de acuerdo, sí o no, con el secretismo bancario? Cuando se para aquí espero la respuesta, sí o no, nada más. Sí está de acuerdo, aunque sea legal, porque es que es una política internacional, que esa es la gran desgracia de los paraísos fiscales, que es un tema internacional que desborda a los estados nacionales, la gran desgracia. Y la solución debe ser internacional, no local. Pero usted, director de la DIAN, ¿está de acuerdo con el secretismo bancario, con los procedimientos de los bancos para ocultar información? ¿Y estaría de acuerdo con que altos funcionarios del Estado, no sé, empresarios externos, guarden su plata en bancos que ofrecen secretismos bancarios? Espero su respuesta. Estados Unidos es el segundo país con mayor secretismo bancario. Y hay una discusión muy fuerte en el Congreso estadounidense. Porque el secretismo bancario tiene un pie en la ilegalidad financiera. Un pie en la ilegalidad financiera. Pandora Papers encontró que cerca de 30 firmas en Estados Unidos tenían relación con personas o procesos de fraude, soborno, violación de derechos humanos. Es que porque eso es Estados Unidos y en Estados Unidos todo está bien. Allá no hay ningún tipo de ilegalidad.
Neocolonialismo se llama eso. ¿Sabe qué ha pasado en esos lugares como Delaware? Han pasado dos cosas, director Junco, colombianos. El reconocido mercader de la muerte, Víctor Bout, fue condenado a 25 años en Estados Unidos por tráfico de armas. ¿Dónde había guardado la plata el señor Bout? En Delaware. Allá es donde ese tipo de gente, la calaña del mundo, termina guardando su plata. Y una más, noticia local. Nuevo Security LLC, constituida en Delaware, donde usted constituyó su empresa, recibió 58 mil millones por parte ¿de quién? De Centros Poblados colombianos, por el caso del proceso de corrupción del Mintic, cuya exministra no se sabe dónde es su paradero. El creador de Nuevo Security es Juan Carlos Cáceres Bayona, el mismo que fundó Funtix, una de las empresas de la Unión Temporal de Centros Poblados. Una de las empresas de Centros Poblados, protagonista del acto de corrupción más grande del último año, $1 billón, creó una empresa falsa para canalizar el recurso de los 70 mil millones de pesos estafados al Estado y se la llevó para Delaware. Por eso, señor Junco, usted no es apto para seguir como director de la DIAN. No tiene la idoneidad, o porque no conoce la dinámica de los flujos de dineros internacionales y por eso es incompetente para estar dentro de la DIAN, o porque usted sí sabe muy bien cómo opera eso. Y a mí sí me preocupa, como lo digo la representante Juanito, que sea tan grande el conflicto de interés que usted y los suyos terminen ocultando, terminen generando un cerco de impunidad para que pase lo que siempre ocurre en este país, que no pase nada. Y tendremos que esperar 2 o 3 años más para que vuelvan a aparecer otros papers y vuelvan a aparecer los mismos que han aparecido en Panamá y ahora en Pandora. Y una recomendación, y con eso termino, presidenta. Mire, señor Junco, usted tiene 39 años, muy joven, como yo. Seguro se lo llevaron allá por su capacidad técnica, pero está muy mal rodeado, señor Junco. Mire, uno puede esperar muchas cosas de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Aquí vino la representante Ángela María Robledo a presentar el historial de la vicepresidenta. Uno puede esperar desde Orión, pasando por las desgracias familiares de la vicepresidenta. Pero eso está pesando su carrera, doctor Junco. Y yo sí creo que lastimosamente muchos de los que rodean a este gobierno tienen un prontuario detrás. Tienen un prontuario. Porque tal vez desde muy jóvenes, doctor Junco, les enseñan a los suyos, a sus pupilos, que el Estado es una mercancía privada y personal. Y que desde el Estado se pueden hacer negocios y sacar plata de lo público con fines personales. Y yo recojo las palabras del doctor Jorge Gómez. Si quieren hacer plata, bienvenidos, hagan toda la plata que quieran. Lleven la plata donde quieran, pero no utilicen el Estado para sus fechorías.